Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy vamos a probar la Fuji X-E4 y no te voy a contar que es como una X100, pero con objetivos intercambiables. Quédate y te cuento cosas de verdad. Y déjame que te cuente los ajustes que le voy a poner a la X-E4 ahora mismo para trabajar con ella. Pues mira, lo primero voy a estar disparando en RAW y JPG, porque lo que te voy a mostrar hoy son directamente los JPGs, si no, ¿para qué quiero perfiles? Vamos a ver qué tal se comporta. Lo segundo que te tengo que contar es que voy a estar disparando a una velocidad fija de un 125avo. Esto me va a permitir congelar la imagen cuando fotografíe bicicletas, como aquella que pasa por allí, o sujetos que están en movimiento un poquito más ligero. De apertura me voy a estar moviendo entre f4 y f5.6, que al final me van a dar una profundidad de campo bastante decente, no una hiperfocal desde luego, pero me va a permitir tener bastante campo en foco. Ten en cuenta que es APS-C, entonces ese f4 es casi un f6 y ese f5.6 es casi un f8. Y por último le he puesto el ISO en automático limitado a 800, a ver qué tal. Estamos trabajando en un perfil basado en Classic Chrome que supuestamente emula el efecto de un Portra 400. A ver qué tal. Y se me olvidaba, la compensación de exposición la tengo en -1 tercio o -2 tercios, jugando con ella para protegerme las altas luces, por si acaso. La cámara es tremendamente pequeña, se siente súper bien en la mano, la construcción es fantástica y a mi gusto roza la perfección. Frente a las series anteriores ha perdido el grip que tenía en la parte derecha de la cámara, pero eso a mi gusto no la hace menos confortable. Emparejada con este Fujinon 27mm o con el 28mm de Viltrox que os he enseñado en vídeos previos, la verdad es que es un combo perfecto para salir a la calle y no llevar peso, llevar algo pequeñito, rápido, en fin, es un combo ideal. Y si quieres hacerte ver a ti mismo que estás disparando como si fuera en analógico, ya tienes los diales, tienes el dial de la apertura, tienes el dial de la velocidad, puedes poner el ISO manualmente, pero además puedes desactivar la pantalla, de modo que puedes disparar solamente sin revisar tus fotos, sin estar todo el rato mirando. La verdad es que la calidad de este sensor está fuera de toda duda y el rango dinámico es fantástico también. Pese a que mi querencia natural es llevarme la cámara al ojo, es verdad que más de una vez me encuentro disparando así con la cámara porque es tan ligera que la verdad es que antes que perder una foto vale la pena no tirar de visor. Y para completar tu experiencia 100% pseudo analógica, te aconsejo que no dispares en ráfaga. Pon un disparo nada más y intenta pensar cada foto. No te vuelvas loco.
Bueno, las fotos no sé si son buenas, pero con esta experiencia, como te decía, pseudo analógica, la verdad es que estoy disfrutando un montón de salir a la calle un ratito, aunque sea de buena mañana y madrugando, para hacer fotos. No te he hablado de ella, pero como ves, la pantalla es articulada para poder hacer fotos desde la cintura. También puedes dar la vuelta, como ves, para bloguear o hacerte selfies. Pero bueno, si quieres una cámara de vídeo, mejor cómprate la XM5 nueva. Otra de las cosas que funciona muy bien en esta cámara es el tema del autofocus. Aunque parezca mentira, Fuji se puso las pilas ya hace años con este tema. No está a la altura de Sony, pero casi le roza las barbas. Así que una vez más, enfoca rápido, dispara deprisa, no se lo piensa mucho. Sabes para qué tipo de foto es ideal, ¿no? Su estilo y su diseño es más sencillo, más minimalista que en versiones anteriores. Líneas más rectas, más puras, y hemos perdido el grip frontal, hemos perdido también el dial trasero. Bueno, algo teníamos que perder. Y déjame que te cuente a continuación cómo funciona esta cámara. Vamos a verla por fuera. Es una cámara, como ves, súper bonita y que goza de un minimalismo superior a iteraciones anteriores. Es bastante más, digamos, limpia en sus formas y en sus diseños, tanto por arriba como por detrás como por delante, para lo cual ha tenido que hacer algunas concesiones, como posteriormente veremos. Pero en cualquier caso voy a contarte qué tal se las gasta esta. Y como vemos, empezamos por la parte de arriba. Como siempre, vemos el logotipo de Fuji, el plano focal, zapata caliente, entrada para micrófonos, y tenemos en primera instancia el dial de las velocidades, dial que, como sabes, tienes las velocidades manuales y luego tienes el modo A de automático. Tenemos un modo P, un modo Program directamente, y luego tenemos por el otro lado bulbo y velocidades más lentas. A continuación tenemos el botoncito para encender la cámara, que como ves, como todas las Fuji, se enciende así. Es una queja mía, pero en la X100 a mí me pasó la sensación de que este botón es como un poco pequeño para deslizarlo. Hay veces que te quedas ahí un poco a medias, no sé cómo decirlo, igual es una sensación mía, no os quito ninguna razón si pensáis que es así, pero bueno, tenía que decirlo porque algún pero tenía que poner de todos modos, ¿vale? En cualquier caso, continuamos y tenemos botón de Quick Menu aquí arriba, un poco escondido y un poco entre diales, pero bueno, una vez te acostumbras, pues bueno, ahí está. Y tenemos aquí arriba otro botón configurable y el botón de la compensación de exposición al dial. Si continuamos por la parte trasera, tenemos el visor, que es suficientemente grande y, como ves, tiene un sensorcito para, cuando me acerco la cámara al ojo, apagar la pantalla. Tenemos un corrector dióptrico y tenemos un botón directo para el drive, un botón directo para la reproducción, otro botón directo para el bloqueo de autoexposición y autofocus, ahí lo tienes, y esto sería todo en la parte metálica, digamos. Si continuamos por la parte plástica, que simula cuero y que es de buena calidad, vamos a ver que tenemos un joystick que nos ayuda a encontrar el punto de enfoque, tenemos el botón de menú y el botón del display de la pantalla trasera. Además, tenemos esta pantalla trasera que es articulable, que podemos abatir y que podemos estirar de diferentes maneras para convertirla en una cámara de selfies o de blog, como os he mostrado anteriormente. Yo lo que voy a hacer es plegarla para evitar problemas con ella, así que ahí la tenemos. Esta pantalla además es táctil y podemos, como ves, jugar con diferentes controles y diferentes cosas si jugamos con esta virtud. Parte de abajo, y ya te cuento esto, tenemos descentrada, la montura para el trípode y tenemos aquí abajo la tapita que alberga por un lado la batería y por el otro lado la única tarjeta SD que podemos insertar en esta cámara y que tiene este bloqueo. Lateral izquierdo tenemos una tapita que se abre con mucha precisión y que nos muestra las diferentes conexiones, HDMI, la de la carga y conexión con el ordenador, y por supuesto tenemos toma de micrófono. Cerramos la tapita, nos vamos al lado derecho y no tenemos nada. Lo que sí tenemos es en ambos lados las argollitas para colgar nuestra correa. Argollitas que son cuadradas. Esto a lo mejor os parece una tontería, pero fijaos que son cuadradas y son para este tipo de cintas, de correas, ¿vale? Luego os enseñaré una comparativa con otra cámara que tiene argollitas redonditas. Os lo voy a enseñar ya. Mirad. Aquí tenemos argollitas redonditas
que nos permiten conectar este tipo de correas con aritos y que quedan súper chulas y son súper retro para este tipo de cámaras, que por otra parte, ¿notáis algún parecido entre ellas? ¿Lo notáis igual que yo? Rueda de velocidades, anillo de aperturas, dial de compensación de exposición en la misma posición. No sé, podrían ser de la misma marca, pero no lo son, es bastante curioso. En cualquier caso, son dos cámaras tremendamente hermosas, tanto la Fuji como la Lumix. Y me voy a la parte delantera y remato, porque en la parte delantera tenemos logotipo de la XE. Dial, tenemos aquí el único dial que no ha perdido la cámara versus la XE3. La XE3 contaba con un dial también posterior que ha perdido, que además este dial es de los que puedes mover y de los que puedes apretar para entrar en las funciones. Tenemos aquí la óptica, en este caso lo tengo emparejado con el Fujinon Aspherical Lens, el 27mm 2.8, que es una lente fantástica. Y, en fin, esta parte es la que más también se nota el cambio, porque en los modelos anteriores, la XE3 hacia atrás, digamos, tenían como una especie de protuberancia en esta parte de aquí, eran ligeramente más abombadas, ligeramente más grandes también que esta XE4, y por otra parte tenían un grip gomoso aquí, y vuelvo a las comparativas, y voy a traer la Lumix de nuevo. Tenían un grip algo parecido a esto, no exactamente igual, pero de este rollo, que supuestamente te ayuda a coger la cámara mejor, pero ya os digo que para mí no ha supuesto ningún problema el no tener este grip delantero. De hecho, me gusta este rollo minimalista, y como solo lleva la correa enganchada a la muñeca, tampoco me da mayor problema. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos el botón de liberación del objetivo, que se libera en sentido antihorario, como veis aquí. Y por la parte de aquí no tenemos absolutamente nada más allá del logotipo del modelo. Y esto es lo que sería la cámara por fuera. ¿Y para qué es ideal esta cámara? Pues tú mismo lo habrás visto, es una cámara ideal para llevar a todas partes y para cualquier tipo de fotografía. Emparejada con este 27mm, pues desde luego fotografía de calle es lo que te está pidiendo, pero te vas a permitir poder hacer algún retrato, te vas a permitir poder hacer alguna foto, algún paisaje. Es una cámara muy versátil, por decirlo de alguna manera. En fin, espero que te haya gustado el vídeo. Si fue así, por favor déjale tu like para ayudar al canal, suscríbete para más contenido como este y compártelo con algún amigo al que le pueda interesar o quiera comprar una XE4 antes que gastarse el dinero. Hay que verlas bien. Y por supuesto, como siempre, déjame tu comentario, sabes que me encanta leerlos, sabes que contesto a todos y sabes que estamos ahí para lo que haga falta. Así que un abrazo grande y paz. Pero espera, antes de irte, un segundito solo. Acuérdate de que tenemos nuestro plan de fotografía callejera, que en abril tenemos una sesión de fotografía callejera. Te dejo el link en el box de la descripción. Espero verte, un abrazo grande, ahora sí. Chao.